Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por bueno, haber reservado parte de su tiempo, siempre lo digo, de las muchas cosas que uno puede hacer o no hacer, pues que elijan pasar un rato con uno, en una actividad, una charla, pues siempre es de agradecer, porque el tiempo es una de las cosas más valiosas y a veces escasas, ¿no?, que tenemos. Así que bueno, gracias por elegir este ratito para navegar conmigo por algunos misterios de la literatura y el arte. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Tacoronte y a la organización y coordinación del evento que haya tenido en cuenta introducir este paréntesis dentro de autores, dentro de presentaciones, bueno, pero también haciendo justicia al nombre de festival, ¿no?, que es algo múltiple, pues haya dejado un hueco para esta charla dedicada precisamente a aspectos insólitos, singulares o directamente misteriosos del mundo de la literatura, y también hemos querido poner alguna cosita del mundo del arte por lo visual que tiene, ¿no? Podríamos haber incluso centrado buena parte de la charla en Canarias. Canarias va a estar representada ahí. Si no, piensen, por ejemplo, en uno de nuestros grandes mitos, una de nuestras grandes leyendas y misterios, que es el de San Borondón, ¿no? Pues San Borondón ha sido fuente de inspiración para todo tipo de artistas, para escritores, para pintores. Bueno, hay mucha gente que ha novelado, que ha hecho poesía, que ha hecho escultura incluso con San Borondón como fuente de inspiración. Incluso en tiempos más modernos ha habido creaciones artísticas en las que se utilizaba el vídeo, la fotografía, con San Borondón también como ejemplo, ¿no?, como motivo, como fuente de inspiración. O pensemos en otro ejemplo también muy concreto y muy rotundo. Una de las novelas más vendidas de la historia de Canarias es Las espiritistas de Telde, de Luis León Barreto, ¿no? Fue ganó un premio nacional en su origen, ha sido traducida a múltiples idiomas, reeditada constantemente, y esa novela, Las espiritistas de Telde, está basada en un caso real ocurrido en Telde, un crimen en 1930, un crimen vinculado con las creencias y el misterio. Es decir, no voy a entrar en detalle, pero porque anoche además lo contamos en el paseo que dimos, pero básicamente en el seno de una familia que practicó el espiritismo para encontrar consuelo ante la pérdida de un hermano, pues se produce un crimen, ¿no? Terrible, probablemente el primer crimen esotérico de la historia reciente de España, ¿no? Y bueno, era un tema misterioso y dio origen a esa novela fantástica. O sea que en Canarias, y si hurgamos, tenemos algunas historias más que a lo mejor se nos haría largo y quizás no tan entretenido como viajar por la literatura universal, ¿no? Bueno, misterios en torno al mundo del libro hay muchos y muy variados, y hay múltiples enfoques. Abuela Pluma, muy deprisa. Pensemos, por ejemplo, en los libros revelados, en libros cuyos autores aseguran que ellos no son los verdaderos autores, sino son simples canalizadores desde la divinidad. Y casi todas las religiones tienen su libro sagrado, y esos libros sagrados suelen ser presentados como revelados. Desde una crítica más histórica, literaria, de un análisis más frío, evidentemente los autores son los autores, aunque se lo atribuyan a entes celestiales, ¿no? Alguno puede haber creído realmente, y pudo haber sucedido así, que era un libro inspirado, que era un libro revelado, ¿no? Pero el atribuirle esa procedencia externa, divina, pues también, evidentemente, le daba al mensaje que se quería transmitir una entidad mucho más sólida, mayor peso de cara a las comunidades hacia las que iba dirigido, ¿no? Bueno, evidentemente el Corán, la Biblia, etcétera, ¿no? O sea, casi todos los movimientos religiosos, o todos, tienen uno o varios libros sagrados. Pero ese fenómeno de los libros revelados se da también fuera del ámbito de aquello que llamamos religión, y hay un ejemplo muy singular de revelación, y en tiempos, digamos, recientes, en tiempos de la tecnología espacial, que es el libro Durantia. Este es un libro realizado por múltiples autores que formaban parte de la sociedad, del grupo Urantia, hoy Fundación Urantia,
y era un libro que era transmitido por los extraterrestres, con una historia paralela, una historia alternativa, complementaria de la humanidad, con códigos de conducta, como casi todos los libros sagrados, pero en este caso con múltiples autores en tiempos relativamente recientes, en los años 40, 50, y con en este caso directamente los extraterrestres como inspiradores, es decir, una adaptación de aquellos dioses de la antigüedad pues, a tiempos más recientes. Después tenemos guías del más allá directamente, ¿no? Inspiradas o no, pero son los manuales que todo el mundo conoce o ha escuchado nombrar del libro egipcio de los muertos o su equivalente en el Tíbet, ¿no? El libro tibetano, que al final son guías de viaje, pero de viaje por el más allá, en la que se explican no solo los rituales que permiten gestionar el cuerpo del difunto e iniciar, digamos que el despegue, ¿no? O la facturación incluso del equipaje necesario para ese más allá, sino que después van explicando qué pasos y con qué te vas a ir encontrando en ese otro lado, ¿no? Bueno, pues es un misterio vinculado con el mundo del libro, sin duda alguna, porque son guías para moverte en el más allá. Luego tenemos los libros malditos. De estos hay un puñado, y algunos tan inexistentes como el Necronomicon. O sea, Lovecraft lo popularizó, pero ya existían referencias anteriores, pero a partir de él, evidentemente, esto se coge un auge mucho mayor, y es un libro que permite invocar a los muertos. Y es un libro que si lo utilizas te termina volviendo loco, como al parecer le pasó al autor ficticio Abdul Azaret. Bueno, la fuerza de este mito es tal que ha habido mucha gente que ha asegurado tener un ejemplar. Claro, este ejemplar lo podemos tener todos. Hay múltiples ediciones de la fábula de Lovecraft, pero el verdadero Necronomicon pues, no existe. A pesar de eso, hay mucha gente que asegura haberlo tenido, ¿vale? Algunos incluso haber perdido el equilibrio, la cordura a consecuencia del libro. El que sí existió es existe y se puede conseguir hoy en día, es el Dragón Rojo, que es un grimorio que también, a fin de cuentas, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Los grimorios eran libros codiciados y perseguidos, principalmente por la Iglesia, que reunían fórmulas mágicas, conjuros, que lo mismo te podían servir para prosperar, es decir, para que, por ejemplo, las cosechas salieran adelante o hicieses un buen negocio, como para atrapar el amor de alguien o invocar demonios e invocar a los muertos. Entonces, grimorios, incluso en Cañaras tenemos una copia en el archivo de la Inquisición, en el Museo Canario, de un grimorio con fórmulas de este tipo, que además estuvo en manos de un pintor, del que hablaremos al final, que es Antonio Padrón, que se dedicó a pintar la magia también, ¿no? Bueno, libros malditos hay un puñado, como digo, hay muchos grimorios, hay muchos libros de este tipo. Libros que nunca existieron y en los que todo el mundo creyó también, hay bastantes, no solo el Necronomicon, sino por ejemplo el libro de Todd. Y después tenemos otra modalidad, por la pasaremos superficialmente, como por estas, que son los libros premonitorios. El más famoso posiblemente sea el Futility, el Titán, de Morgan Robertson, que se anticipó, así es como ha pasado a la historia, y los que somos aficionados al misterio y a los enigmas que rodean al Titanic, pues esta es una referencia constante, ¿no? Porque hay un cúmulo de casualidades entre este libro que fue escrito unos años antes del hundimiento del Titanic y lo que ocurrió con el Titanic. Es decir, los dos barcos, el Titán en la novela, Titanic en la vida real, medían prácticamente lo mismo en la novela de ficción y en la realidad. El número de pasajeros era muy similar, el número de víctimas también, es decir, no solo el pasaje, sino la cantidad de gente que murió. La causa fue el choque contra un iceberg en los dos casos. Y además había un punto relacionado con la soberbia que rodeaba el barco, que era indestructible. En ambos casos ocurría lo mismo. Y hay un puñado más de coincidencias. Entonces, cuando el Titanic verdadero, el histórico, se hundió, se recurrió a la novela, ¿no? Y a partir de ese momento la novela
ha arrastrado la fama de haber sido premonitoria. Bueno, si lo vemos desde un punto de vista más racional, forzando un poco la maquinaria, podemos pensar que si quieres construir una novela sobre el hundimiento de un barco, pues tiendas a que el barco sea muy grande. Si es grande, Titán es un buen nombre, al igual que Titanic. La travesía hacia el Nuevo Mundo, porque además partían del mismo lugar y se hundían más o menos en el mismo sitio, pues era algo habitual en aquella época. Es decir, bueno, quienes han intentado explicarlo desde lo racional han utilizado este tipo de argumentos, pero la verdad es que las coincidencias pues, son bastante singulares. Y el último, quizás lo recuerden, tiene que ver con el COVID. Los ojos de la oscuridad era una novela que pasó sin pena ni gloria por este autor norteamericano, pero esta novela va de un virus que además se parece bastante a lo que después terminaríamos llamando COVID-19, y además sale de Wuhan, de un laboratorio, ¿no? Que es de donde sale, se supone, el COVID, ¿no? Y fue, evidentemente, también señalada como una novela premonitoria. El autor lo descartó, es decir, explicó muy bien por qué eligió tal lugar y otro. De hecho, originalmente no era China, en la versión inicial no era China, sino la Unión Soviética, en su trama, pero para evitar problemas decidió cambiarlo y le pareció que Wuhan era un buen sitio. Pero bueno, al final el destino quiso que se diese esa curiosidad, ¿no? Son pequeños misterios, algunos de ellos aclarados y otros no tanto. Luego hay libros que son indescifrables, que siguen siéndolo, que no sé si al final la cacareada, socorrida y ya un poco cansina inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse y puede que para desplazarnos, encontrará una fórmula o nos ofrecerá una fórmula. Pero hay libros que no se sabe lo que son. Son joyas, son enigmas, que han intentado ser descifrados de manera recurrente, y uno de ellos es el Voynich. Debe su nombre al anticuario que lo recupera ya a principios del siglo XX, ¿no? Es un texto que por el material, por las ilustraciones y por las tintas se sitúa en torno al siglo XV. Tiene 240 páginas en total con desplegables, que veremos algunos que son espectaculares, y pues tiene texto, que no se sabe lo que dice, texto indescifrable, y después tiene estas ilustraciones que son como muy fantásticas, muy fabulosas, y que dan pistas a algunos intérpretes sobre la autoría, sobre lo que puede o no decir. Tiene una sección botánica, claramente vemos plantas ilustradas, una sección astronómica, también con estrellas, planetas, con lo que parecen mapas estelares o cartas astrales, una biológica. Esta es muy curiosa, veremos ahora unas imágenes, porque aparecen figuras femeninas que portan tubos, que parecen formar parte de engranajes. Es muy peculiar esto. Una farmacéutica, que también, bueno, parecen ilustraciones de una botica, y una de recetas. Bueno, también una cosmológica, que son los diagramas circulares, que se parece un poco a la astronómica, pero los intérpretes consideran que es diferente, ¿no? Y después todo eso, lo que se supone que son recetas, que son esos párrafos que difícilmente se pueden interpretar. Este libro se conserva en la Universidad de Yale. Vemos aquí las ilustraciones estas, donde se utilizan a las mujeres y esos vasos conectores. Bueno, es una cosa muy, muy particular, muy extraña. La parte de herbarios, en fin. Entre los investigadores que han intentado buscarle una identidad, pues bueno, a Robert Bacon, a John Dee, que fue un alquimista y mago que aparece en todos los araos, aunque él no dejó nada escrito, aparece por muchos sitios, incluso a Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, y hay otras propuestas de hipotética autoría, ninguna confirmada. Y en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que puede significar, en cuanto al lenguaje en el que puede estar escrito, partimos de la broma no es un alfabeto, pero sí es un lenguaje bastante universal, o sea que es una tomadura de pelo de alguien que se tomó la molestia de trabajar 240 páginas
para tenernos hoy aquí entretenidos en Tacoronte, por ejemplo, ¿no? Que sea un código, la clave sea un código numérico que pudiese ser utilizado para descifrarlo, pero nadie lo ha conseguido. Lengua proto-romance, una muy curiosa que sea el nahual, un dialecto de los antiguos pueblos precolombinos, porque hay además alguna planta que parece representar especies del Nuevo Mundo, se barajó esa hipótesis, que se usase el germánico, el hebreo y el ucraniano sin vocales. O sea, esto son varios de los escenarios que se han utilizado, pero la realidad es que nadie ha traducido esto, es decir, no tenemos una traducción. Y aquí les muestro uno de los desplegables. Me parece fantástico este trabajo, signifique lo que signifique, sea una broma, sea un mensaje encriptado de no se sabe qué. Tiene este tipo de desplegables, a veces de 4 páginas, a veces de 2, este es de 6, que son maravillosos, son fantásticos, y ha hecho que mucha gente se rompa la cabeza, incluso agencias de inteligencia que han aplicado sus códigos de descifrado y que no han logrado obtener una respuesta, ¿no? Me parece una historia fantástica y forma parte de los misterios del mundo del libro. Hay otros libros de este tipo codificados que no se sabe lo que significan. Voynich es el más famoso, le sigue el Codex Rodonsic, o como se pronuncia esto, que procede en este caso de Hungría, casi 500 páginas, o sea, 448 páginas, de un galimatías, es decir, con ilustraciones que en ocasiones recuerdan o directamente evocan motivos cristianos, y con un galimatías ahí de símbolos, ahí amplié uno para que ustedes vean lo que hay, y lo mismo, en este caso, pues todo tipo de hipótesis sobre, incluso, siempre, muy presente, la de que sea una tomadura de pelo, ¿no? Puro ocio o distracción. Pero imagínense ustedes al autor o autores de este códex elaborándolo para hacer una broma, o sea, dedicándole horas y horas y horas para bromear con quién, ¿no? Hombre, también se baraja la hipótesis, en este caso en concreto, no en el otro, de la estafa, es decir, de que alguien se tomara la molestia de elaborar esto para intentar colarlo como un manuscrito antiquísimo con un mensaje oculto, y siempre hay alguien con inquietudes y con dinero dispuesto a pagar una fortuna porque quiere tener un libro valiosísimo con un mensaje que puede darle la eterna juventud, riquezas de todo tipo, o con el que puede especular vendiéndolo más caro, ¿no? Y entonces, bueno, al final es una estafa, un engaño, en el que siempre hay alguien que puede llegar a picar. Esa es otra hipótesis. Hay 87 ilustraciones y hoy se conserva en Budapest. Vemos, bueno, pues cosas curiosísimas. Vamos directamente con autores reconocibles. Hay muchos autores, ¿vale? Muchísimos autores que coquetearon con el misterio, que tuvieron experiencias inexplicables, insólitas, que influyeron en su vida y a veces en su obra, que le inspiraron argumentos, ¿vale? Esto de que a los autores a veces les viene en sueños la idea de los libros es real. Puede que no tenga nada de misterioso o tenga de misterio pues ese que reconocen todos los escritores a veces, que es el misterio de la creatividad, ¿no? De la inspiración, de esos mecanismos que no están del todo claros, ¿no? Que la inteligencia artificial quiere desplazar y que lo que hace es copiar o replicar un poco, mal copiar, ¿no? Bueno, Dickens tiene una historia muy particular, le iba bastante el tema de los fantasmas. En su época, además, el espiritismo, que es un movimiento, una religión que hace uso de la mediunidad, que es la parte de fenómenos, pues surge en el año 47-48 el espiritismo en Estados Unidos y se expande con una enorme rapidez por todo el mundo, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, llega a España, o sea, tiene una pegada muy fuerte el espiritismo, ¿no? Y se aproximan a él intelectuales, no solo la gente de a pie o la gente que ha perdido a alguien y quiere tener un contacto con sus familiares o seres queridos fallecidos, sino intelectuales, científicos que quieren investigar lo que hay ahí. Y bueno, entre ellos, bueno, uno de ellos fue Dickens, ¿no?
hasta el punto le molaba tanto este tema de los fantasmas, del contacto con el más allá, que hay hasta una docena de obras suyas en las que los espectros están bastante presentes. Y era un tema popular, con lo cual le iba bien también. En ese sentido, esas novelas tenían éxito en la época, ¿no? En la mente de todos está Cuento de Navidad, ¿no? Y el protagonista se mueve con fantasmas. El guardavías es otra historia donde tiene un papel muy especial, pero quizás el principal misterio que podemos contar, bueno, formó parte del Club de los Fantasmas, que esto dicho hoy puede ser un insulto, ¿no? O sea, es que tú eres del Club de los Fantasmas porque eres un fantasma, pero en aquella época aludía a una sociedad de investigación, a una sociedad que hacía reuniones bueno, de exploración, de experiencias y de comunicación con el más allá. El misterio que coloca Dickens en esta conversación que estamos teniendo, o de momento monólogo, dentro de un rato espero que sea conversación, es el misterio de Edwin Drood. Esa fue su última novela. La única en la que directamente hablaba de misterio, ¿no? O sea, hasta en el propio título, ¿no? Fue una novela inacabada, es decir, Dickens murió y la novela se quedó sin terminar. Era una novela que iba publicando como otras anteriores y como otros autores hicieron por entregas, ¿no? Iba haciendo unos capítulos y aparecía pues, en revistas, en folletines o en periódicos, ¿no? Y la gente esperaba con ansiedad el siguiente capítulo, ¿no? Por entregas, ¿no? Y después, lo que se hacía al final, cuando se acababa la publicación por fascículo o por entrega, era publicar el libro, ¿vale? Entonces, bueno, tenía un montón de gente enganchada, pendiente de esa trama, de lo que iba pasando. Una historia medio de amor, de intriga, con una desaparición que parece un asesinato, y ahí se corta. Se muere el hombre, ¿qué lo vamos a hacer? No pudo evitarlo. Y se quedó todo el mundo como cuando te cortan hoy en día, el equivalente sería la pérdida que sentimos cuando nos cortan una serie, ¿no? Que nos gusta un montón la serie y de pronto no nos hacen más temporadas. Si da tiempo, los guionistas intentan cerrar la historia, pero no siempre lo consiguen o lo consiguen bien y nos quedamos como un poco huérfanos. Pues eso le pasó a mucha gente. Y varios autores de la época, como ya había capítulos publicados y se veía más o menos la trama, pues hicieron el intento de acabarla, ¿vale? Bueno, esto era recibido por la crítica y por otros autores de una manera bastante desigual, ¿no? Pero en toda esta historia aparece un autor, que es Thomas P. James, que es un medium que a los 3 años de morir Dickens dice que Dickens se me apareció en reiteradas ocasiones y me fue dictando, Dickens directamente desde el más allá, los capítulos que faltaban para completarla. O sea, que Dickens desde el más allá dice, a ver, que yo soy un tipo metódico, además de la verdad, me gusta acabar lo que empiezo, así que, hombre, la muerte no va a ser un obstáculo. Desde el más allá busco a alguien que me sirva de ayuda, de medium, y busco a este señor al que presentaban como un mecánico, sin formación, prácticamente casi sin saber escribir, pero claro, era buen medio y a través de él, pues Dickens completó la novela. Se llegó a publicar, es ese señor que está abajo, ese es uno de los ejemplares que se conservan. Hoy están bastante solicitados, pero se pueden conseguir por si alguien tiene curiosidad. En España se llegó a publicar esta versión también, es decir, con el final aportado por el Mediums. Pero claro, lo singular de esto no solo es que Dickens, en teoría, desde el más allá, escribiera, sino lo que hemos podido saber en tiempos recientes. Es decir, esta historia se ha dado por válida, la de que el medium era alguien que no tenía formación, y hoy sabemos, porque se ha investigado con mucha profundidad, que el medium trabajaba en una editorial. O sea, que tenía experiencia en el sector, escribiendo, que era además bastante hábil con la publicidad. Con lo cual, ya parece que las piezas han terminado por encajar y se da por válido que era un genio en el sentido de los negocios, le vio una oportunidad
al darse cuenta que el espiritismo era un movimiento muy popular, donde existía una práctica que era la escritura automática, a través de la cual los espíritus escribían, pues blanco y en botella. Él dice, voy a vender lo que no está escrito, ¿no? Bueno, vendió algo, ¿vale? Pero no, tampoco es que hiciese el hombre, hiciese fortuna. Algunos críticos de la época, sin saber, evidentemente, cuál era el truco de este hombre, se creyeron un poco la historia de que era un mecánico sin formación. Sí que al leer esos capítulos que iban apareciendo y el libro completo, decían que, bueno, que Dickens había perdido bastante después de morir, ¿no? Es decir, como que no terminaba de tener la chispa ni el estilo del todo, ni la brillantez que tenía en vida, ¿no? Bueno, lo decían con un poco de sorna, como quitándole hierro al asunto, porque consideraban que no era Dickens y que era un cara dura, básicamente, o alguien que creía realmente, pero no era verdad, que Dickens escribía a través de él. O sea que es una historia muy pintoresca. A pesar de eso, les cuento que en los años 40, creo que fue, sí, en los años 40, unos parapsicólogos compararon, no sé qué sistema utilizaron, compararon los libros de Dickens con esos capítulos finales y dijeron que los estilos eran muy parecidos, ¿no? Pero bueno, esto puede haber sido parte de la genialidad de James a la hora de montar este negocio, ¿no? Bueno, este sí que es un libro misterioso, ¿no? Es un libro que en manos de psicólogos y psiquiatras sería un buen manual para conocer la mentalidad y el trastorno que pudo rodear a Alexis Bergiller. Bueno, su nombre es más largo, Alexis Vicent Charles Bergiller de Terrier, los que sepan francés, si alguien sabe y es capaz de leerlo, yo estaría encantado, ¿no? Este hombre solo escribió un libro, bueno, 3 libros, que era su autobiografía, pero para cuando los escribe ya era tan famoso por sus excentricidades que los libros funcionaron y se vendieron. Y cuando él intentó comprar ejemplares y retirarlos del mercado, quizás en un arrebato de lucidez, pues no consiguió, porque ya se habían vendido, ¿no? Son auténticas joyas hoy en día, o sea, son unos libros estos sí son muy cotizados, muy buscados. ¿Y qué pasaba con este hombre? Pues que se creía perseguido y abrumado por lo que él llamaba farfadet, que vendrían a ser algo así como espíritus burlones. Unos diablillos, una especie de duendes traviesos y a veces un poco excesivos en sus travesuras, que se le aparecían por todos lados, que lo perseguían, que estaban a las órdenes de Belcebú, y uno de sus contactos habituales, uno de los duendes, de los diablillos que aparecían con mayor frecuencia, recibía el nombre de Rotomago. El libro, los 3 libros, los 3 tomos, contando todas sus andanzas desde el momento en el que empiezan a aparecer en su vida como consecuencia de una consulta mántica que hizo, es decir, consultó a un adivino y a partir de ahí parece que esa consulta abrió una puerta a ese mundo de demonios y, según contaba él, le torturaban y le perseguían. Y este señor fue protagonista, por eso llegó a ser famoso antes de los libros, protagonista de todo tipo de situaciones, ¿no? Hasta el punto de que llegan a intervenir una vez los bomberos porque él está haciendo unos sahumerios para atrapar a los demonios, que los atrapaba y los metía en botellas. Solo él los veía, por cierto, ¿no? Utilizaba tabaco, que era algo que parece que les gustaba a los demonios, y estos se sentían atraídos por el tabaco, se acercaban a las botellas, y había otro tipo de hierbas que eran narcotizantes y que tenían la capacidad de adormecer a los demonios, ¿no? Los encerraban en botellas. Bueno, su trastorno, porque tenemos que pensar que el hombre tenía que estar trastornado y que en este caso no es una evidencia o una mediunidad, evolucionó bastante, se agravó bastante y al final estos demonios ya no se presentaban bajo esa forma reconocible, pequeñita y tal, sino
que eran los familiares, eran los vecinos, era la gente con la que se iba encontrando, la que para él ya tenía el demonio dentro, es decir, o los demonios adoptaban la forma de esas personas, con lo cual él los veía por todos lados, los veía en la gente de a pie. Cuando publica los 3 tomos, como su fama era conocida, esto se agotó. O sea, vendió, fueron sus únicos libros, por la fama que él tenía. Además, las ilustraciones fueron encargadas expresamente por él, con las indicaciones precisas de lo que tenía que reflejar, de manera que son casi fotografías de lo que él vivía, ¿no? De lo que él creía experimentar. Bueno, pues se iba a la carnicería, pedía corazones de bueyes o de vacas y los iba llenando de alfileres con los que se supone que atrapaba a los farfadets, ¿no? Bueno, tenían muchas curiosidades de este tipo y bueno, pues se convirtió, como digo, en casi un bestseller, ¿no? en Francia. Y es un libro, hombre, ya de por sí, son 3 tomos bastante singulares, ¿no? Pasaron a la historia por eso, ¿no? Bueno, Víctor Hugo es un caso aparte, ¿vale? Víctor Hugo, del escepticismo inicial hacia todo lo paranormal y especialmente hacia los fenómenos que rodeaban a las sesiones mediúnicas, ¿no? Piensen ustedes que el espiritismo en aquella época, digamos que fue la época dorada de los médiums físicos, ¿vale? Luego están los mediums psíquicos, pero los físicos eran aquellos capaces de provocar fenómenos físicos, los ectoplasmas, las apariciones de los difuntos, el movimiento de objetos, la elevación de mesas, los aportes, de pronto aparecían objetos, las levitaciones, es decir, esos son los fenómenos físicos de la historia de la mediunidad y del propio espiritismo, ¿no? Y eso tiene una época muy concreta, ya ha entrado el siglo XX, a partir de los años 20, este tipo de fenómenos son muy escasos. Y pasamos a una expresión de la mediunidad más psíquica, que también estaba presente, pero es más psíquica. Ahí es la escritura automática, la ouija, las mesas parlantes, bueno, que de pronto el espíritu entre en el medium y el medium hable, transmita mensajes, a veces con su voz o con la voz modificada, y eso es más psíquico, ¿no? Entonces, esta época de lo físico atrajo a muchos científicos, o sea, y a intelectuales y a gente de a pie, porque era muy espectacular lo que sucedía, ¿no? En apariencia, ¿no? Hubo mucho fraude y hay muchas cosas sin explicar del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues Víctor Hugo era muy escéptico, o sea, con lo que sucedía. Le parecía que era una distracción, que había mucho fraude. Bueno, pero ocurre algo, que muere a veces el desencadenante es que se muere un familiar y en el duelo, en el desconsuelo que tienes, por no despedirte, porque se te ha ido el amor de tu vida o lo que sea, pues buscas pues volver a retomar, aunque solo sea por un instante, el contacto, ¿no? El que haya perdido un ser querido, hoy en día lo hace, lo busca con el pensamiento, pide que se manifiesten en sueños, es decir, esto es algo que nos acompaña desde siempre, ¿no? y que sigue muy presente. A él se le muere una hija y eso hace que se aproxime, que busque pues ese contacto con los medium, pero ocurre algo, y es que este hombre, de pronto del escepticismo radical, pasa a una credulidad, es decir, se engancha literalmente a las sesiones mediúnicas, es decir, de ir una vez pues cada 15 días, ir una vez a la semana, a todos los días, en una etapa ya de su vida, consultar a mediums, ¿no? Y pasa de buscar las pruebas de esa vida en el más allá, ese consuelo, a preguntarle por cosas cotidianas, a los mediums, ¿no? A los espíritus, por cosas cotidianas, ¿vale? Y pasa también a preguntarle por su inspiración y por sus tramas literarias, es decir, llegó realmente a obsesionarse, ¿no? Yo no digo que el mundo de la mediunidad no pueda ser una fuente de inspiración fantástica, ¿no? En este caso estamos contando el proceso que vivió este personaje. Y de hecho hay un libro que permaneció inédito por falta de interés durante muchísimo tiempo, lo que dicen las mesas parlantes, donde incluye
las comunicaciones que ya en su fascinación, obsesión por la mediunidad, mantiene él con personajes como Shakespeare, Platón, el propio Jesucristo, Napoleón, en fin. Bueno, en 2014 se editó en español, ¿no? Y este es un caso muy singular, porque vamos a ver, estamos hablando de uno de los grandes, o sea, esto no tiene, con permiso de José Zoilo, ¿no? Es decir, este es uno bueno, de los grandes, ¿no? También este personaje y otros ha estado conectado, a veces con razón y otras veces manejando la duda, ¿no? La oscuridad, la discreción inherente a esto, ha estado vinculado a sociedades secretas, ¿no? Que, claro, como son secretas y como mantienen a sus miembros en el anonimato, pues cualquiera se los puede atribuir porque no hay papeles que lo demuestren, ¿no? Entonces, bueno, ha sido masón, Rosacruz, Illuminati, ha estado vinculado, ¿no? Y puede que coquetease, al igual que lo hizo con el espiritismo, a lo mejor con la teosofía, pudo haberlo hecho tal vez con la propia masonería, bueno, es posible, ¿no? Bueno, este también mola muchísimo, o sea, este tiene unas historias muy, muy curiosas, ¿no? A ver, este es el que entre otras cosas, creó a Sherlock Holmes, o sea, y a Watson, ¿no? Que van juntos, ¿no? O sea, el analítico, o sea, el personaje más exhaustivo, incrédulo, escéptico. A ver, cabría esperar que, ¿no? Bueno, pues se obsesionó también, se fascinó, bueno, a él le gustaba muchísimo, le interesaba muchísimo, y eso es natural, comprensible, el mundo de lo paranormal, los fenómenos, el fenómeno de la mediunidad, bueno, pues como a tantos otros, ¿vale? Colegas suyos y no colegas suyos. Creó su propia sociedad de investigación psíquica, es decir, le interesaba muchísimo, y cabría pensar que su abordaje sería escéptico, pero bueno, parece que tenía unas tragaderas el hombre, o sea, lo que no tenía Sherlock Holmes, lo tenía él, ¿no? Hay un salto de fe también en un momento determinado donde hay una mayor obsesión, tiene que ver también con la muerte de un hijo, pero fíjense que Doyle era amigo íntimo de Harry Houdini, es decir, el que después se convertiría en el azote de los mediums, desenmascarando sus trucos, ¿no? El gran mago, ¿no? Y la amistad se rompe porque van juntos una vez a una sesión mediúnica, le dice, venga, Harry, vente conmigo, ¿no? Se van a visitar a uno de los mediums que frecuentaba Conan Doyle, y Doyle se da cuenta de que, bueno, le da un mensaje y tal, y ahí la medium o el medium, no me acuerdo si era hombre o mujer, le da un mensaje a Houdini, ¿sabes? Yo creo que un poco para convencerlo también, ¿no? De que era auténtico, y claro, le dio un mensaje en que Houdini dice, esto ni de coña mi madre sería capaz de decirme esto, y menos en este idioma, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un rifirrafe, una discusión se encona la cosa, fue a más, y se rompe una amistad, de muchísimo tiempo, ¿no? Curiosamente, en ese mundo, en esas décadas tan convulsas, con estos fenómenos tan presentes, siendo objeto de debate y discusión constante, Houdini y su esposa, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el que se muera antes, que esto es lo de los pactos y señales, esto es algo que mucha gente hace, ¿no? El que se muera antes, pues que envíe una señal al otro, desde el más allá, para saber si hay o no hay. Si no llega la señal es que no hay nada, y dejamos la esperanza ya aparcada de forma definitiva. Y el código que ellos establecen, que solo conocía él, Houdini y su esposa, era, curiosamente, utilizaban 10 palabras que habían sido extraídas de una carta de Doyle a Houdini, ¿vale? Para que vean ustedes esa conexión enrevesada, ¿no? Bueno, cuando Houdini muere, la esposa busca la ayuda de su antiguo amigo, de Doyle, que conocía muchos medios, para intentar indagar y ver si desde el más allá el mago se comunicaba con ella. Y parece ser que van a un medium, Arthur Ford,
que adivinó el código, o sea, adivinó las 10 palabras. Y ahí hay un poco de oscuridad, porque supongo que ves toda la vida, la esposa, toda la vida viviendo con alguien escéptico, siendo ella escéptica también, pues no sabemos si es que le costó creer que de verdad era un mensaje de su marido fallecido, o realmente tuvo pruebas de algún truco porque ella consideraba que el medium había hecho algún tipo de trampa para adivinar las palabras. ¿Cómo? Pues no sabemos, tuvo que ser un truco muy bueno porque ni siquiera ella fue capaz de plantear cuál fue la clave, ¿no? Pero eso se quedó medio en la leyenda, ¿no? Y forma parte también de esa conexión del misterio con la literatura, ¿no? Bueno, eso después tiene, o sea, escribió varios libros, Doyle, tipo ensayo, ¿no? Tipo dedicados a este tipo de fenómenos, una historia del espiritismo y una de la fotografía de espíritus, que es otro fenómeno que se puso muy de moda en ese momento, fotografiar a personas vivas y que aparecieran en las fotos la persona y un familiar o un guía espiritual que en apariencia no estaba. Bueno, no estaba cuando la gente se tomaba la foto. Después ya el fotógrafo haría sus triquiñuelas para colocarle al lado al difunto. Pues él escribió en defensa de este fenómeno pues también un libro. Pero esto tiene un epílogo peculiar, muy llamativo también, con otro, un personaje muy influyente y una referencia a la historia de la literatura, ¿no? Con el personaje que creó y que ha sido adaptado al cine, que es muy popular. Bueno, él falleció, Doyle, en julio del año 30, logra convocar a más de 8.000 espiritistas, es decir, para que vean ustedes el peso específico que este hombre llegó a tener, era un rostro conocido, influyente, que defendía además la mediunidad y el espiritismo, o sea, para que vean qué funeral, y cuentan que incluso él estuvo presente como espíritu en su propio funeral, claro, no iba a faltar a la cita, y ahí varios mediums decían que él estaba allí presente, ¿no? Pero 4 años después seguía este RQR, seguían las comunicaciones mediúnicas de Doyle desde el más allá a través de los medios, y se hizo una sesión pública con un fonógrafo donde se le hacían preguntas y se buscaba que Doyle hablara. Y lo hizo. Vamos a ver si lo conectamos desde aquí o lo tenemos que escuchar desde fuera. Si alguno lo ha entendido, sería algo paranormal, ¿vale? Que lo pudiesen entender. Pero bueno, existe una transcripción y al final una especie como de letanía espiritual, una bendición y una despedida. Es decir, ya déjenme tranquilo que me quiero ir al más allá, ¿vale? Se supone que es la voz de él. Así lo creyó la gente, ¿vale? Y así surgió de manera espontánea ante una multitud a través de un fonógrafo, ¿no? Bueno, habría trucos seguramente, si no estaríamos ante la psicofonía más larga, ¿no? y audible, ¿no? de la historia. Pero para que vean ahí la vuelta de tuerca que puede tener el misterio conectado con la literatura. No sé cómo vamos de tiempo, voy a ir un poquito más deprisa. Ah, no, claro, para ir deprisa estoy haciéndolo bien ahora, ¿no? ¿Está el hombre otra vez? Ahí, casi pido auxilio espiritual para pasar. Bueno, esta es una historia, a mí me gusta mucho esta historia, para mí es un poco especial porque la descubrí escribiendo un libro sobre el fenómeno del viaje astral y estaba mínimamente contada y pude profundizar y logré dar con
la versión, el punto de partida inicial, las memorias de Ed Morrell, o sea, con lo cual me la empapé bastante bien y es muy llamativa, ¿no? Jack London es otro de los grandes de la literatura, y este hombre versiona en 1915 las experiencias de Edward Morrell, que era un preso. 5 minutos quedan, no puede ser, en serio. No me ha dado tiempo de nada. Lo digo rapidísimo. Crea este relato, El vagabundo de las estrellas, a partir de las cartas y de las reuniones que tuvo con Morrell en la cárcel de San Quintín. Había formado parte de una banda de forajidos y, bueno, después lo sollaron bastante, lo torturaron bastante. Esa es una ilustración del tipo de tortura a la que lo sometían. ¿Y qué le pasaba a Morrell? Que viajaba en astrales, y cuando lo estaban torturando, él decía que salía de su cuerpo. Visitaba San Francisco, conoció a la que sería su mujer. Ya a yo se me puso las pilas con el tiempo. Este es un viaje rápido. Y entonces, bueno, pues London hizo El vagabundo de las estrellas, inspirándose y contando la historia novelada, en este caso, de este personaje, que es una historia fabulosa, ¿no? Después, años más tarde, en el 24, él publicaría sus memorias, todo lo vivido, y explicaría directamente sus experiencias. Es decir, salía en viaje astral y de hecho vio acontecimientos que estaban sucediendo en otros lugares, que después verificó que efectivamente habían ocurrido. Y es una historia muy curiosa. Este hombre se convirtió en un activista de los derechos de los presos, en alguien influyente que promovió leyes que mejoraron a la población de presidiarios, es decir, que también tuvo ese componente singular, ¿no? Y esto me encantó, me costó un montón hacerlo. No saben ustedes, como para que no me dé tiempo de explicarlo, ¿no? Qué raro es, ¿no? Pero se puede leer casi, ¿no? Casi bien, ¿no? ¿Lo entienden o no? Es que me gustó mucho hacerlo, una tontería. ¿Qué demonios tiene que ver Washington, Irving, es que ¿cómo ponemos Irving, no? Un caldero, con la niña de las peras? ¿Vale? La niña de las peras es una leyenda que se ubica en el barranco de Badajoz, que ya ha hecho historia, ya hay youtubers que desde el otro lado del mundo cuentan la historia del barranco de Badajoz en Güímar, y cuentan esta historia de una niña que sale a buscar peras porque la madre la manda al barranco a buscar peras, se encuentra con una dama, juguetea con ella, en algunas versiones la mujer, toda amable, la conduce a una especie de cavidad, de cueva o algo así, y ella ve allí como una fiesta, cosas como muy luminosas. Bueno, total, que está 2 o 3 horitas, regresa a la casa con las peras, y cuando regresa se va dando cuenta que algo ha cambiado. Llega a la casa y encuentra una anciana, y es su madre. Han pasado 40 años, 20, 30, depende de la versión, depende de quién te lo cuente, ¿no? Y esto se viene contando desde los años 90, es decir, hace ahora ya pues 30 años, como algo real, que la gente del barrio de San Juan, en Güímar, sabe y se lo callan, porque hubo un pacto de silencio para que la niña pudiese crecer, pudiese vivir, ¿no? Y no fuese un conejillo de Indias, no estuviesen siempre atormentándola. Bueno, esto es un relato que ha hecho fortuna, o sea, la gente se lo cree. De hecho, yo una vez tuve una conversación en la que le decía a una mujer que no, hombre, que eso no era verdad y tal, y me acusó de ser parte del pacto de silencio, con lo cual ahí se acabó la discusión. Bueno, pues ¿qué demonios tiene que ver Washington Irving con la niña de las peras? Pues tiene que ver esto. Adiós, se lo siento, pero ya voy 7 minutos ya. Hay uno de sus cuentos, un cuento corto, Rip Van Winkle, de la colección El cuaderno de bosquejos, bueno, en fin, ahí lo leen, donde se narra la historia de un personaje, ese es el nombre, que sale a pasear, que además se lleva muy mal con su mujer, ahí puse un fragmento porque me resultaba simpático, ¿no? Sin embargo, era uno de esos mortales felices, de carácter tonto y bien aceitado, que se toma el mundo con calma, en fin, el hombre no era muy trabajador y vivía la vida loca, y su mujer tenía continuas discusiones. Bueno, sale a tomar aire, ¿vale? A fumarse un cigarro, ¿no? Se ve a un señor que va cargando un barril, con unos ropajes un poco extraños y tal, y va y le ayuda. Y el señor le dice, llegado un momento, que si quiere beber del barril.
se juntan otros personajes, total, él bebe del barril, se queda dormido y se despierta a los 20 años. Cuando llega, sin saber que habían pasado 20 años. Cuando llega al pueblo, pues las cosas han cambiado, los monarcas, en fin, los hijos han crecido. Bueno, esta historia es la misma que la de la niña de Aspera. Es decir, es un tipo de relato que son historias muy, o situaciones muy habituales en el mundo de las hadas, en la tradición de las hadas. El que el tiempo se distorsione, el que te quedes atrapado, el tabú de la comida, es decir, comer, lo digo por si alguno se encuentra con un hada, no coman lo que les ofrezca, ¿vale? Y aunque sea un turrón de tacoronte, ¿vale? Porque el comer hace que te quedes atrapado. En este caso, no hay comida. Fíjense, en la niña de las peras hay peras. No se las come, pero hay un elemento, en este caso, que se come. En el caso de él, bebe. Bueno, pues la próxima vez que escuchen ese relato, asócienlo a esto, porque quien lo creó en los años 90 y consiguió que se hiciese popular, seguramente había leído o había escuchado relatos como este. Oh, Dios mío, voy apurado. Vamos al arte. Georgiana Houghton nació en Gran Canaria en 1814, murió en Londres, padres británicos, pasó algunas temporadas de su infancia en Gran Canaria porque su padre iba y venía, era comerciante. ¿Qué tiene de particular? Que hoy en día está reconocida como precursora del arte abstracto en 40 años a Kandinsky, ¿vale? Lo singular es que pintaba lo que los espíritus querían a través de ella. O sea que en teoría los precursores del arte abstracto habrían sido los espíritus. Fracasó en su tiempo como autora, hizo una exposición, se arruinó, perseveró, siguió adelante pintando, siguió adelante con su vida, pero no tuvo éxito como pintora, ¿vale? Solo vendió uno de esa exposición y durante muchísimo tiempo, 100 y tantos años, hasta el 2010, su obra permaneció inédita. Se conservan 40 y pocos cuadros de unos 150 que se le atribuyen en esa primera exposición en vida. El resto se perdió. Ella siguió pintando, retratando. Cada cuadro lleva detrás un texto en escritura automática, también transmitido por los espíritus. Y lo interesante de esto, nos puede gustar o no su obra, es que ella se la atribuía directamente a los espíritus, ¿vale? Y hoy en día los críticos artísticos dicen que era un genio, y que se anticipó en 40 años a Kandinsky, con lo cual, pues fíjense ustedes el misterio de nuevo cómo confluye en el arte. Estos son fotografías de espíritus, como las de Doyle, en las que ella intervino, ¿vale? Ella se interesó después por la fotografía de espíritu, lo que le fue mal, en el sentido de que su credibilidad se puso en entredicho. Ella era muy metódica en la investigación, pero evidentemente ella no manejaba los negativos ni los sistemas y se piensa que era el fotógrafo, evidentemente, el que montaba estas historias, ¿no? Y después tenemos otra colega de ella, no se conocieron, pero hay elementos... bueno, ella escribió 2 libros también, ¿vale? Dedicados uno a la fotografía y otro a las sesiones mediúnicas, con lo cual es escritora también. Irma Kling, en este caso sueca, una mujer con mucho talento, se introduce en el espiritismo porque en esa época era algo que llamaba la atención. En el caso de Georgiana se aproxima por la pena que tiene por la muerte de una hermana y después ya se involucra a ella y la que parecía tener mejor conexión con el más allá. Y entonces ocurre algo, que empieza a pintar cosas diferentes. Es decir, junto a su brillante trabajo como retratista, haciendo paisajes, en fin, que lo hacía muy bien y le iba muy bien, vendiendo, y además hacía exposiciones itinerantes, o sea que era bastante reconocida, empezó a recibir otro tipo de motivos y a cultivar otro estilo. Alejandro, yo no sé si podemos... Esto es muy sencillo, seguro, pero yo también soy muy simple y no sé cómo hacerlo. No logro, le he dado un par de veces ahí, no logro... Perdona. Bueno, el caso es que si tuviésemos la imagen sería genial para ver los cuadros, ¿no? Si no se ven ahí como en miniatura, ¿no? Bueno, tan sencillo no era, ¿eh? O sea, que ya me quedo más tranquilo.
Bueno, total, pinta alrededor de 1200 cuadros con ese estilo. Y es una obra oculta. O sea, ella está convencida de que el mundo no va a entender su arte. Y de hecho, incluso alguien tan influyente en la época como Rudolf Steiner, el fundador de la teosofía, le recomienda que no muestre su obra hasta que pasen 50 años. Bueno, pues ella deja en testamento que cuando pasen 20 años de su muerte, esa obra se pueda ver públicamente. Le cayó un marrón a su sobrino, porque él no esperaba que fuesen 1300 cuadros y 26.000 páginas escritas, con lo cual también era escritora, que los críticos literarios, los críticos artísticos, reconocieron también como una obra brillante que también se anticipaba a Kandinsky. El pobre tiene que estar removiéndose en la tumba porque todo el mundo parece que se la anticipó, ¿no? Y es otra mujer reivindicada y colocada en el podium de los grandes artistas de nuestro tiempo, que debe su obra a los espíritus, porque estos cuadros eran producto de los espíritus y de sus visiones del más allá, según contaba ella, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos otro caso curiosísimo. Y aquí, como no tengo la vista que viene a continuación, no sé qué es lo que me voy a encontrar. Vale, esto vamos rápido. Ya sí que no les voy a entretener, ¿vale? Otros misterios del arte, en este caso estábamos hasta ahora hablando de espíritus, bueno, pues los cuadros que parecen representar a ovnis, hoy los interpretamos así, ¿vale? En su tiempo se pintaron y ya está. Pero fíjense el de la Madonna, ¿no? Es curiosísimo el detalle de arriba, el detalle aquí, pues este sería el aparato, pero la figura de abajo que está mirando al aparato. O sea que curiosísima esta historia, porque a veces se intenta interpretar esto como representaciones de ángeles, de la Santísima Trinidad, de la divinidad, y a lo mejor es eso, ¿no? En esta Madonna con el niño y San Juan, la forma de donde sale ese rayo que la está inseminando, pues, que le está anunciando la buena nueva, pues, hombre, ahí también evoca bastante a un platillo volante, ¿no? Avanzamos, vamos deprisa. Estos me gustan mucho, los dos crucificados estos que uno está en Georgia y otro en Kosovo. Fíjense las figuras que parecen aparatos de estas naves de la Guerra de Galaxia, ¿no? O sea, bueno, podríamos hoy decir drones tripulados, curiosísimo, ¿no? O sea, estas figuras son muy curiosas y estas dos aquí, pues también, ¿no? Pero bueno, podrían ser representaciones que se pusieron de moda de ángeles, de portentos divinos, y el milagro de la nieve, que tiene muchas versiones, en este caso, pues que parece una flotilla de ovnis, ¿no? O sea, Independence Day, ¿no? Una versión de la época. Bueno, no hay tiempo de ver una pieza audiovisual que quería mostrarles y que era el final dedicado a Antonio Padrón, pero tenemos a este genio de Galdar que dedicó una parte de su obra a la Canarias Mágica, a representar hechiceras, echadores de cartas, con una colección bastante rica, ¿no? Los rituales a los que él asistió como testigo, las prácticas, y él, bueno, son como fotografías de lo que él vio, ¿no? Y me parece una obra fantástica. Si van por Galdar, visiten su museo, merece muchísimo la pena. Antonio Padrón tiene otros misterios, le dedicó ese dibujito a San Borondón. El paisaje de Aulaga representa el rayo verde, que es un fenómeno atmosférico difícil de ver, pero no tan extraño, pero difícil de ver, que también tiene unas leyendas asociadas como portal entre mundos. Y La Piedad fue el último cuadro que pintó, que tiene una historia muy particular. Cuando la mujer que le atendía, le prestaba servicios en la casa, que prácticamente era su familia, lo encuentra moribundo, lo abraza de esa manera, ¿no? Y algunos interpretan que pudo llegar a ser incluso un cuadro premonitorio, ¿no? Yo hablé con esa mujer, y porque a mí la historia me parecía tan fabulosa como emotiva, ¿no?
y efectivamente esta mujer me lo confirmó, que para ella ese cuadro había representado el momento en el que ella lo intentó, pues, en esos últimos momentos, acunar, ¿no? Yo creo que aquí acabamos. Antonio Padrón, en el museo dicen que está su espectro y hay gente que asegura haberlo visto, y vigilantes de seguridad han escuchado sus pasos y su timple. Tenía un timple que está en la sala de estudio, en lo que era su estudio, y escuchan sonar su timple, ¿no? Me parece esto fabuloso, ¿no? Un fantasma canario, en el mejor sentido de la palabra, que era un genio y que se hace oír, se hace escuchar desde el más allá con un timple. O sea, esto, mejor final que este, no se me ocurre. Gracias por la paciencia. Si hay alguna pregunta, hay alguna experiencia, hay algún dato que quieran añadir para mejorar, corregir lo dicho, pues yo estaré encantado. Quizás Alejandro y la organización no tanto por el tiempo, pero y el próximo tampoco, ¿no? Pero bueno, gracias por haber seguido con la atención.